Abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Salmo 51. Bienvenidos también nuestros hermanos que siguen esta transmisión desde San Francisco, California. Bienvenidos a esta transmisión. Así como está de pie, vamos a leer en el Salmo 51, versículo número 1 en adelante. El tema de hoy se titula ¿Cómo resolver la crisis? Cómo el cristiano puede aprender a resolver sus crisis espirituales. Salmo 51 nos dice así la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita eterna palabra. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios Todopoderoso, que toda crisis que tu hijo, tu hija, tu pueblo esté atravesando, Señor, sepan ellos, sepamos todos cómo enfrentarla para el momento, Señor, o el momento oportuno, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia, de tu sabiduría, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede tomar su lugar, mi querido hermano, hermana, en esta noche. ¿Cómo enfrentar las crisis espirituales, esas batallas del alma? Todos los hijos de Dios hemos pasado. Algunos están pasando, otros sin querer lo experimentarán, lo atravesarán también. Crisis, hay crisis espirituales, algunas no buscadas, otras los hombres no las buscamos. Hay crisis espirituales. David tuvo su crisis espiritual, tuvo su batalla espiritual. David fue un campeón de batallas. Él fue un campeón de batallas. Él peleó las batallas del Señor, pero perdió su propia batalla. Así hay muchos campeones y campeonas. Pelean las batallas del Señor, pero pierden su propia guerra, pierden su propia lucha, pierden su propia batalla. Así le pasó a este hombre, el gran campeón de las batallas del Señor, perdió su propia guerra. ¿Qué le pasó a David? Se dio a la tentación, se dio aquella lucha, se dio aquella batalla que se le presentó, donde él debería de haberse impuesto como un monarca, donde él debería de haberse impuesto como un guerrero sobre sus debilidades, cedió a su debilidad. Pero no solamente cedió a su debilidad, manchó sus manos de sangre, Y David entró en un abismo, David entró en una espiral de conflicto. Y ese conflicto lo llevó a una depresión. David entró a una depresión. Cuando el creyente no logra vencer su batalla, su guerra, entra también en un abismo, entra en un conflicto, en una espiral muy peligrosa, porque el no vencer nuestras propias
luchas, el no vencer nuestras propias batallas, nos puede llevar a la depresión. A todos, nos puede deprimir, amados hermanos. Podemos ser grandes campeones, podemos ser grandes en el púlpito, podemos ser grandes en el ministerio, podemos ser exitosos en la carrera, podemos ser exitosos en la edificación, podemos ser personas de gran influencia en el trabajo que hacemos, pero David se dio cuenta que todo aquello que él había logrado en el campo de batalla, venciendo a los enemigos de Jehová, ahora era inútil. No podía levantarlo de la depresión. David no podía recordar, aunque lo hubiera hecho, el día en que le cortó la cabeza a Goliat por insultar a los ejércitos de Jehová. Aunque lo hubiera hecho David, eso no lo hubiera sacado de su angustia, no lo hubiera sacado de su depresión. David, aunque hubiera recordado todas las cientos de batallas, donde regresó triunfante, donde las doncellas lo aclamaron, donde las gentes gritaron, donde todos se abrían paso para ver al guerrero de Jehová, esas cosas tampoco podían levantarle el ánimo a David. El rey se deprimió en el trono, estaba deprimido, había perdido su guerra. Todo cristiano que pierde su propia guerra, no la guerra del Señor, no la batalla del Señor, sino su propia guerra. Todo creyente que pierde su propia guerra, le digo, entra en un abismo, en una espiral y se deprime. Se deprime. El creyente se deprime, porque el estado del cristiano es como hoy estábamos aquí escuchando cantar a mi hermano Pablo, a los jóvenes en la música, al coro. El estado del cristiano es un estado de gozo, es un estado de alegría, fíjese. Ese es el estado del cristiano. Cuando usted no siente ese gozo, cuando usted no siente esa alegría, no es por las malas noticias de los terremotos, no es por el clima, el calor, el frío, no es por la economía. No, cuando usted no siente ese gozo, es porque algo interior está dándole a usted un foco, algo le quiere decir a usted, algo te está pasando allá adentro, algo te está sucediendo en el interior. En verdad, qué alegre es oír cantar a una iglesia como cantan nuestros hermanos, decirle: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Qué alegre es poder cantar con gozo, con libertad, con alegría. Amén. David ya no lo podía hacer. Había edificado un reino, había edificado muchas cosas para él, estaba rodeado de muchos servidores, mucha gente que lo estimaba, lo apreciaba, su tropa, sus cercanos, etcétera. Pero él estaba sentado en el trono, derrotado. Un gran campeón derrotado. Un gran campeón derrotado. Esa es la crisis. Esas son las crisis donde nosotros todos debemos de aprender cómo salir de esta crisis, cómo salir de esta situación donde he caído, cómo salir de este abismo. Y el Salmo 51 nos da la clave como David salió de ese abismo. El Salmo 51 es la escalera por donde todo aquel que está en una crisis debe de empezar a subirla. Lo vuelvo a repetir, Salmo 51 es la escalera donde todo aquel que está en una crisis profunda debe de empezar a subirla. ¿Qué hizo David? Versículo número 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Verso número 1 nos da el primer escalón. David fue salvado de la crisis porque reconoció que hay un Dios en lo alto. Si usted quiere salir de la crisis,
de esa crisis que ahora lo agobia, de esa crisis que ahora lo deprime, si usted quiere salir de esa crisis que usted reconoce que ha sido una batalla que usted ha perdido, o una batalla que usted ha estado constantemente perdiendo, una batalla donde usted ha estado siendo constantemente derrotado, no le estoy hablando de las batallas físicas. Puede ser que usted sea muy exitoso, tenga un buen trabajo, tenga dinero, tenga un buen coche, tenga una casa, un lugar donde recostar la cabeza. No le estoy hablando de esa crisis, le estoy hablando de esa crisis espiritual, de esa crisis que uno sabe que la lleva adentro. No podemos ampararnos en lo que tenemos. Tengo la casa, tengo el coche, tengo la chequera, el trabajo. No debemos. David no se amparó en eso. David no dijo, tengo caballos, tengo escudos, tengo espadas, tengo trofeos, tengo la espada de Goliat. No, David no dijo eso. David se dio cuenta que todo eso no era útil para su problema. Amén. ¿Está entendiendo? No era útil para sacarlo de su crisis. Entonces él dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Reconocer que usted tiene un Dios. Por ahí tenemos que empezar todos para salir de nuestra crisis espiritual, eso que nos está derrotando. Reconocer que hay un Dios más alto que nosotros. Amén. Un Dios alto, un Dios que reina y un Dios que es todopoderoso, como piadoso, misericordioso y que puede ayudarnos a solventar esa dificultad en el alma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, conforme a tu misericordia. Vean lo que dice, conforme a la multitud de tus piedades. Soy rebelde, dijo David. Ese es el problema. Nosotros, antes de caer en la crisis, hermano, antes de caer en esa crisis espiritual, antes de caer en ese hoyo profundo, en ese abismo, no reconocemos que somos rebeldes. A veces Dios, le digo, nos deja. No es que lo permita, nos deja. Dejó a Sansón. Porque Sansón no se creía rebelde. Sansón se creía en el derecho de hacer y de deshacer. Sansón se sentía en el lujo de exhibir su fuerza. Sansón decía, soy juez. Jehová me ungió, Jehová me puso como juez. Así hay gente que dice, yo puedo hacer y deshacer, yo hago y deshago. Rebeldísima. Entonces, ¿qué hizo Dios con Sansón? No lo permitió. No, lo dejó. Lo peor que le puede pasar al hombre, se lo digo hermano, hermana, te lo digo amigo, amiga, lo peor que le puede pasar al ser humano es que Dios lo abandone, que Dios lo deje. Ok, ¿eso quieres? Ve tú, pero yo no voy contigo. ¿Eso es lo que deseas hacer? Pruébalo, inténtalo, pero yo no estoy en el asunto. Y así dice el pasaje. Y no sabía que Jehová ya se había apartado de él, dice el pasaje. Y Sansón también entró en su crisis. El gran Sansón, el que mataba, el que destruía ejércitos, 1000, el terror de los filisteos, también cayó en su crisis. Entró a su abismo. Y sí que le fue terrible, a Sansón le fue terrible. Pero nos ocupa David. David dijo algo, hermano, que todos debemos de aprender a reconocer en la crisis. Yo soy rebelde. He sido rebelde a la voz de Dios. Amén. He sido rebelde a la voz de Dios. A veces no reconocemos nuestra rebeldía y andamos buscando consejo, ¿verdad? Hermano, ¿qué me aconseja usted? Pastor, ¿pudiera hablar con usted? ¿Qué me aconseja? Que oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios.
Y oiga, y hay gente que tiene bien taponeados los oídos. Y entonces dice, ¿y cómo es la voz de Dios? Dice, ¿y cómo es la voz de Dios? Yo he tenido 2 casos en que los oídos se me han tapado. Se me han tapado. Físicamente se me han tapado. Y espiritualmente también, digo. Sí, espiritualmente también. Ajá. Pero qué horrible, hermano, tener los oídos tapados. Tuve que viajar en un viaje a San Salvador y le comenté a un pastor amigo, le dije, fíjate que tengo este problema, tengo un oído tapado. Yo te llevo, me dijo, donde el otorrino para que te destape. Y oiga, y el otorrino me dijo, oiga, pastor, me dijo, usted aquí tiene tierra, me dijo, literalmente. Cuando me lavó el oído, salía tierra de aquel oído. Oh, qué terrible, pero qué hermoso oír de nuevo, escuchar que el oído ya está destapado. Qué alivio, qué alivio. Así ha de ser también el alivio del oído espiritual, cuando usted oye la voz de Dios, escucha la voz del Señor. Amén. Pero David entendió que para salir de esa crisis, para salir de ese abismo, había que ver hacia arriba. Oh Dios, dijo, solo tú me puedes ayudar. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. ¿A quién clamas en tu crisis? ¿A quién buscas en tu crisis? ¿A quién ruegas en tu crisis, hermano? ¿Ruegas a Dios? ¿Ruegas al Señor? ¿O te haces más rebelde? ¿O pones tus argumentos y dices, no, es que yo, es que lo otro, es que yo? ¿A quién clamamos en nuestras crisis? Hay que aprender de Salmo 51, porque te lo vuelvo a decir, es la escalera que te va a sacar de la crisis. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. Soy un rebelde, he sido un rebelde. ¿Por qué David reconoció que era rebelde? Porque sin duda alguna, ya Dios lo venía advirtiendo. Ten cuidado, David. Ten cuidado, David. Ten cuidado, David. Ten cuidado, David. Vea, si usted va a decir Padre nuestro que estás en los cielos, usted debe de saber que hay un Padre, hay un Dios que lo ama. Es Jehová, el eterno Dios, el todopoderoso. Y cuando usted dice Padre nuestro que estás en los cielos, ese papá no te va a abandonar, no te va a abandonar, pero tú sí lo puedes dejar a él no te va a dejar. Pero tú sí, todos podemos dejarlo a él, pero él no nos va a dejar. Y sin duda alguna que Dios le había venido diciendo a David, David, ten cuidado, David, ten cuidado, David, aleja tu pie, aleja tu pie, aleja tu pie, cuida tus ojos. Amén. Cuida tu boca. Ten cuidado. ¿Está conmigo, hermano? Hay gente que solo se calla en la iglesia, pero cuidadito la boca que tiene. ¿Ah? Hay gente que solo mira derecho en la iglesia, pero fuera mira por todos lados. Hay gente que parece que oye en la iglesia, pero su mente está en otro lugar. Por favor, dígale a su vecino, ten cuidado, hermano. Dígale a su vecino, ten cuidado. Tengamos cuidado. Borra mis rebeliones. Soy un rebelde. Hasta ahora reconoce David que es un rebelde. Soy un rebelde. El rey, el gran rey, el rey de Israel, ahora dice, soy un rebelde. Desobedecí al Señor. He desobedecido tu voz. ¿Cuánto que me has hablado? ¿Cuánto que me dijiste que me cuidara? ¿Qué cuidado, David? Y ahora mírame, Señor, dónde he caído. Mírame hasta dónde estoy. Estaba en un abismo, estaba en una depresión. Miren lo que dice el versículo número 3. Dice, yo reconozco mi rebelión. Eso no cree usted que está escrito por demás aquí en el Salmo 51.
Y eso no crea usted que todos los hombres lo pueden decir. No crea usted que toda mujer lo puede decir. No, 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 hermana, no, hermano. No crea usted, mujer, que todos los maridos pueden reconocer sus culpas. Ni creamos de que toda esposa puede reconocer sus culpas. No, no. ¿No son esos los conflictos en el hogar? Amor, pero reconoce, tú tuviste la culpa. ¿Qué culpa? Ni qué nada, ni qué 8 cuartos. Yo no sé, hasta aquí no sé qué significan 8 cuartos. Va a ser una casa muy grande, ¿verdad? Ajá, ¿ah? Y oiga, pero reconoce, mi amor, si tan solo reconocieras, que reconocer ni que nada, dice. Oh. Y estoy hablando con cristianos, usted ha de conocer algunos casos, pero mire, no está por demás lo que escribió este hombre en esta oración. Yo reconozco mis rebeliones. Hoy estoy tan bajo, estoy en este abismo. Hoy me doy cuenta, yo reconozco, sí, Señor, yo. No fue Pepe, no fue Pepa, no fue fulano, no fue sutano, no fue el cocinero, no fue mengano, no fue la corte, no es la tropa, no es los de la caballeriza. Yo reconozco mi rebelión. Amén. Yo reconozco. Mire, ayúdese a usted mismo. El día que usted diga, yo reconozco que yo soy una rebelde, eso le va a ayudar, hermana. Sí, le va a ayudar. El día que el hombre dice, yo reconozco que soy un rebelde, eso te va a ayudar, varón. No creas que eso te va a bajar, que te va a hacer más pequeño, que te va a hacer del tamaño de una hormiga. Ojalá que te hiciera del tamaño de una hormiga, porque aún la hormiga delante de Dios es grande. Fíjate que, hermano, Dios es tan grande que engrandeció a la hormiga. Porque no dice el proverbio, mira al elefante, oh perezoso. No, al elefante sería fácil verlo, ¿verdad? Ni siquiera hay que decir mira al elefante, pero dice mira la hormiga. La hormiga es difícil de ver. Hay hormigas que no se ven. Y cunden las casas, se llenan las de hormigueros. ¿Usted es capaz de decir, yo reconozco que soy rebelde? ¿Eres capaz, hermano? ¿Eres capaz? En medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una tentación, en medio de una lucha, en medio de un conflicto, en medio de una desaveniencia familiar, matrimonial, usted está dispuesta a reconocer, yo reconozco que soy culpable. ¿Usted es capaz de hacerlo? ¿O usted se escuda? Usted se escuda. Es que yo soy ujier. Es que yo soy líder. Es que yo enseño en la célula. ¿Ah? ¿No es ese el terrible caso de los ministros, de los pastores? ¿Acaso reconocen sus rebeliones? ¿Acaso reconocen sus debilidades? ¿Acaso reconocen sus pecados? No. Pero David nos enseña, nos da una gran lección y dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No sé cómo deshacerme de este pecado. No sé cómo lo llegué a cometer. Mi pecado está siempre delante de mí. Vea, sin duda alguna lo que le pasaba a David es lo que le pasa a usted también. Comía y el pecado estaba ahí. Comía y la enfermedad estaba ahí. Todos cantando, todos celebrando y él viendo su pecado allí. No encontraba paz ni felicidad en nada. Decía, traigan a los cantores que canten. Cantaban los cantores. Ahora las danzarinas que dancen. Ahora traigan la marimba que toque. Ahora los violines que rasquen. Traigan a los caballos que hagan cabriolas. Y le llevaban de todo. Tráiganme sushi, tal vez se me quita. Probaba y comía de todo y le llevaban de todo. Y así hacen muchos.
Algunos dicen, me voy a caminar a la playa y siempre ando pensando en mi pecado. Me voy, aquí está mi pecado. Voy a la célula y solo pienso en el pecado. Estoy en la fiesta, oigo la música y estoy recordando el pecado. Así dijo David. David se dio cuenta que ya no podía, esa ya no era vida. Y te digo a ti, varón, mujer que estás aquí, esa no es vida. Estar en una crisis, perder esas batallas que son personales, no es para ti, varón, no es para ti, mujer. Mi pecado está siempre delante de mí, dijo él. ¿Qué hago para librarme de esto? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo deshacerme de esta situación? El Salmo es hermoso, dice el versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi problema está en mi corazón, dijo. Mi problema está no en el músculo, no en el músculo llamado corazón. Mi problema está en mi interior. Aquí adentro está mi problema. Señor, de repente puede ser que David fue el que inspiró el canto que dice, renuévame, Señor Jesús. De repente que sí, las palabras de David, por supuesto. Pero qué hermoso canto, creo que todos lo sabemos. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay en mí. Fíjese que yo antes no estaba muy de acuerdo con este canto. Yo decía, ¿cómo que todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado hoy? Decía, ya el Señor nos cambió, decía. Pero los que han besado el polvo de la derrota, saben que el Señor sí lo cambia a uno, pero uno se le descambia a Dios. Amén. El Señor lo pone a uno en el camino recto y uno busca el torcido. Amén. El Señor lo pone a uno en el sendero derecho, pero uno anda buscando los caminos cortos. Cree en mí, oh Dios, mi problema está dentro del corazón, mi problema está en mi interior. Renueva un espíritu recto dentro de mí, dice aquel hombre. Va subiendo, David va subiendo en escalera, se va acercando a su restauración. Vea lo que dice el verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Perder el gozo de la salvación, ¿lo ha perdido usted algún día? Hello, solo los que lo han perdido saben de qué estoy hablando. Los que no lo han perdido ni saben de qué estoy hablando. ¿Estará hablando de qué estará hablando? Pregúntele al que ha perdido la voz del Señor. Pregúntele al que ha perdido el gozo de su salvación. ¿Sabe de lo que está hablando David? No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Había perdido el gozo de su salvación. Era el rey, era el bien pagado, el bien servido, era el guerrero, era el hombre exitoso de carátula, pero en su interior era un derrotado, un vil derrotado en el interior. No había gozo, había perdido el gozo de su salvación, había perdido aquel gozo para celebrar a Dios. Aquel salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquel salmo era historia, ya no podía él decir, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Ya no había gozo, había perdido ese gozo, había perdido esa comunión divina con el Eterno. Déjeme decirle que hay un hilo divino que nos conecta al cielo, hermano. Cuando usted está en obediencia, cuando estamos en obediencia, hay un hilo divino que nos conecta con la eternidad. Hay un hilo divino que nos conecta al cielo. Y por ese hilo divino baja el gozo del Señor, bajan las bendiciones del Señor. Es como dice el Salmo número 1, dice, será plantado junto a arroyos de agua viva. Usted siente los arroyos, usted siente los ríos de agua viva. Usted se siente un árbol que está bebiendo, sus raíces están bebiendo de esas bendiciones de Dios. Pero cuando usted pierde el gozo de su salvación, tiene que usar la escalera, mirar hacia arriba. La única forma de salir de un agujero, dijo alguien, es viendo hacia arriba. Decirle, Dios, hay un Dios todopoderoso, ten piedad de mí, Señor. Me gusta mucho este pasaje, usted conoce la historia. David está en su trono,
¿cuánto tiempo había pasado? Se calcula que había pasado alrededor de un año, casi un año y unos meses. Y David escribió otro salmo, y en ese otro salmo David dejó ver su radiografía, su interior. Y David dice en ese otro salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¡Wow! David trató de solucionar su crisis. ¿Y cómo trató de solucionarla? Con otras cosas, con muchas actividades. Yendo a la plaza, yendo al mall, yendo al mercado, yendo con la comadre, yendo con el compadre. David trató de solucionar su problema haciendo muchas otras cosas. Yendo aquí, yendo allá, etcétera. Y ahora también la gente trata de solucionar su vacío y su crisis y dice: bonos a Disney, no vayan, está temblando. Y yo que ya tenía viaje para la otra semana. Vaya a ver. Algo le está diciendo el Señor. Amén. Y él estaba más de un año callado, tratando y viendo, y los trataban de divertir. Y sin duda gente le empezó a notar y le dijo: oye, David, yo te miro un poquito desmejorado. David, ya no nos has acompañado a la casa del Señor. David, ya no hemos recibido tus ofrendas para la casa de Dios. David, tú has sido el campeón de los holocaustos, David. Y los holocaustos no han llegado al altar del Señor. Y David decía: ya, David, te veo hasta delgado. David, te veo algo chupado. Porque los que están en crisis, oiga, hasta se los chupa. Se los chupa la crisis. Se los chupa la crisis. Se deterioran en la salud. Se ponen ojerosos como osos panda. ¿Y qué hay, hermano? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. ¿Cómo está la esposa? Bien. ¿Cómo está el marido, señora? Bien. ¿Cómo están los hijos? Bien. ¿Cómo van los negocios? Bien, etcétera, etcétera. Pero se deteriora el hombre. Y él lo dijo en el salmo dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos. ¡Qué espanto! Se levantaba con la crisis, almorzaba con la crisis, cenaba con la crisis, oiga, y se dormía con la crisis sin saberla solucionar. Pero Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Y sobre todo alto, dice la Biblia, vigila otro más alto. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Sobre todo alto, vigila otro más alto, dice la Biblia. Y Dios vio a su siervo, Dios vio a David. Y le mandó al profeta. Y oiga, y eso es lo interesante también de que hayan hombres de Dios. Amén. Que hayan hombres y mujeres de Dios que le hablen a usted y que le confronten su pecado. No se pelee con la gente que le confronta su pecado, por favor. Hay gente que se pelea con aquel que le confronta su pecado. Cuando Dios, hermano amado, mandó a Natán, le dijo: Natán, ve con David y confronta su pecado. No le dijo: fáltale el respeto, menoscaba su autoridad como rey, recházalo. No, ve y confronta su pecado, confronta a mi siervo. Amén. Y es interesante que hay hombres de Dios, y le digo a los hombres de Dios y mujeres de Dios que están aquí sentados y sentadas: no se depriman por los pecados de la gente. Hay gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, pero se deprimen por el pecado de la gente. Se deprimen por el pecado de las gentes. Se deprimen por el pecado de las ciudades. Se deprimen por el pecado de la sociedad. Y hay gente que es de Dios y dice:
es que todos son unos pecadores, es que aquí, es que allá. Y ya están tirando la toalla, hombres y mujeres de Dios. Es que la gente no cambia. Exacto. Es que es usted el que tiene que cambiar, hombre de Dios, mujer de Dios. Es usted la que debe de guardarse en el cambio de la victoria que Dios ha sembrado en su corazón. Aleluya. Amén. No te deprimas por el pecado de nadie. Amén. Natán no se deprimió cuando que Dios, que David, tu siervo, el gran campeón, el guerrero absoluto. ¿A dónde vamos a parar? Él no dijo eso. Él no dijo eso. No se deprimió. ¿Por qué te deprimes por el pecado de tu gente? ¿Por qué te deprimes por el pecado de tu familia? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué nos deprimimos, hermanos, hermanas? Dios no nos llamó a que nos deprimiéramos. Dios nos llamó a que viviéramos en santidad, a que viviéramos en temor. Amén. Ve y confronta a mi siervo. Y Natán llegó. Qué bueno que hay hombres de Dios que van a confrontarte en tu pecado, te van a confrontar en tu crisis. Son un regalo de Dios para tu vida. No te pelees con ellos, no huyas de ellos, no huyas de ellas, no huyas de esas mujeres. Y entró Natán y le dijo: ¿puedo tener audiencia con su majestad? Y entraron al profeta. Y el profeta, esa es la sabiduría bíblica. El profeta hizo uso de la sabiduría para saber cómo hacer que David cayera en la trampa tendida para su bien. Y usted sabe la historia, y se la relató y le dijo: había un hombre que tenía 100 ovejas, un gran rebaño. Y había otro hombre que tenía tan solo una ovejita, y este hombre amaba esa su única oveja que tenía. Esta oveja comía de su mano, esta oveja dormía en su cama. Y un día llegó una visita, y este hombre no quiso matar de las ovejas de su rebaño, sino que dijo: tráigame la oveja de aquel hombre. Y le arrebataron su ovejita de los brazos y la hicieron birria. ¿Entiendes? Hicieron birria de la oveja, dijo el profeta. Y David se exaltó y dijo: ese hombre es digno de muerte. Tú eres el cocinero, le dijo. Tú eres el que hiciste birria del cordero. Tú eres ese hombre. Dios nos ama, hermanos. Sí, Dios nos ama. Y nos manda gente que nos hable y nos exponga y nos indique que debemos de enderezarnos. Y este hombre llamado David se tiró al suelo y dijo: yo he pecado en contra de Dios. Yo soy ese hombre. Esa es la grandeza de este hombre llamado David, por la cual le digo: Dios dijo de él: es conforme a mi corazón. Amén. Amén. Vea lo que dice en este Salmo 51. Ya David habla de su área terrible. Verso 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia
él ya habla de su caso, de lo más difícil del caso, sus manos manchadas de sangre. Ya habla y dice: Señor, líbrame de homicidios. Él estaba reconociendo que había sido partícipe en la muerte de Urías, que él había condenado a Urías. Vean lo que dice el verso 16. Sígame por favor en la escalera, ya vamos a terminar. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no lo quieres. Hay gente que piensa que con venir a la iglesia ya mi conciencia se va a calmar. No se va a calmar. No. Hay gente que piensa que con servir en un área ya va a estar todo tranquilo. No va a estar todo tranquilo, señor ni señora. No. No quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Hay gente que piensa que con una buena ofrenda su conciencia va a quedar librada. Tampoco. No. ¿Está conmigo, hermano, hermana? Así que no es sirviendo o dando o haciendo o etcétera. No. Señor, mira, te voy a decir algo. Hermano. Dios no quiere ni tu tiempo ni tu billetera. No. Repito, Dios no quiere ni tu tiempo ni tu billetera. Ni que te le presentes en la casa de Dios todos los fines de semana con cara de deprimido. Amén. No. ¿Qué quiere Dios? Tu corazón. ¿Qué quiere el Señor? Nuestro corazón. Amén. ¿Qué quiere Dios? Tu corazón. Dios te quiere entero. Él quiere tu corazón. Por ello dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Dios no quiere tu tiempo ni quiere tu billetera. Dios quiere tu corazón. Dios anhela nuestro corazón. Por ello es que la escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón, y donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Aleluya. ¿Dónde está tu tesoro? Está en Dios. Está en agradar a Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu deleite, pues, en otras palabras? Está en alabar a Dios, en obedecer al Señor. Está en servir a Dios, en serle al Señor grato. Ahí está tu deleite, ahí está tu corazón. Dios quiere tu corazón, no tu tiempo, no tu dinero, no tu casa, no tus bienes, no tu parcela, no tu carro. No, eso no lo quiere Dios. Dios quiere tu corazón. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Amén. Señor, dijo aquel hombre, ya está en el peldaño, ya está arriba, ya ha entendido David. Ahora David está arriba de la escalera, está viendo cara a cara al Señor y está diciendo: Señor, renuévame, restáurame. No quites de mí tu Santo Espíritu. Solo tú, oh Dios, lo puedes hacer. Te voy a decir algo y con esto finalizo. Y Dios sacó a David de su crisis, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que le prometió a David, y Dios va a ser fiel a lo que te ha prometido. Y el Señor se ha comprometido
para que tú termines tu carrera con gozo. Termina tu carrera con gozo, hermano. Terminemos nuestra carrera con gozo. Pero sepamos ciertísimamente que ninguna crisis se va a resolver si no acudimos a Dios. La solución de tu problema, la solución de tu crisis está que acudas a Papá Dios, que regreses a Dios. Y cuando regreses a Dios, que le digas al Señor, como le dijo David: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Sabe que esta palabra la elogió nuestro Señor Jesús? Jesús la elogió. En el caso de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar, el uno publicano y el otro que oraba consigo mismo. Y uno decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy injusto, yo no le he hecho mal a nadie. Y oraba consigo mismo, o sea, se deleitaba él en todo lo que le decía a Dios. En cambio el otro lo único que decía era: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús lo elogió al otro y dijo: ¿quién cree ustedes que descendió justificado a su casa? Dijo Jesús: aquel que oraba diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Sácame de este abismo. Ten piedad de mí, oh Dios. Amén. ¿Cómo vas a resolver tu crisis? Solo con Dios. Enfréntate. No niegues tus rebeliones. Acércate al Señor. Pídele como le pidió Él, un corazón limpio. Pide un corazón limpio. Pídele al Señor que te renueve. Porque ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. No quiere tu tiempo ni tus ofrendas. Quiere tu corazón, nuestro corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Cierre sus ojos, hacemos una oración. Hagamos una oración esta noche. Ahí donde usted está sentado, sentada, si usted está en una crisis hoy, quiero decirle que el eterno Dios sabe cómo sacarlo de ahí. Si usted está en un abismo, si usted sabe ciertísimamente que usted está en un agujero, quiero decirle que Dios es poderoso para sacarlo. Si esa crisis lo único que ha hecho es aumentar su soledad, su tristeza, su depresión, quiero decirle que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que hemos alabado esta noche y esperamos alabar mañana, es el Dios todopoderoso que puede resolver su problema, quitando esa depresión, quitando esa angustia, quitando esa soledad y poniendo gozo en su corazón. ¿Estaría usted dispuesto a decirle: Señor, toma mi corazón? ¿Estaría usted dispuesto a decirle: Señor, limpia mi corazón? ¿Estaría usted dispuesto a decirle: Señor, ven a mi corazón? Póngase de pie esta noche, ahí donde está. Póngase de pie, hermano querido, hermana, póngase de pie, amigo, amiga. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, toma mi corazón, te presento mi corazón. Levante sus manos al cielo y dígale: Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo de delante de tus ojos.
Lávame, límpiame, sáname, renuévame, restáurame. Ayúdame, Dios. Quiero oír tu voz. Levante sus manos y dígale: Dios, quiero oír tu voz. Reconozco mis rebeliones. Hágalo. Mire, usted se va a hacer un favor grandísimo. Reconozca su pecado. ¿Quiere salir de ahí? Reconozca su pecado. ¿Quiere salir de ahí? Reconozca sus rebeliones. Levante sus manos y dígale: Señor, toma mi corazón. Ven a mi corazón. Lávame, límpiame. Rescátame, Señor. Dile. Ahí donde está. Con sus manos alzadas. Con sus manos alzadas.